Entombed es una banda de culto de death metal reconocida y recordada más que nada por sus primeros discos lanzados a la venta, los cuales marcaron el sonido del death metal sueco. Nacida en Estocolmo en el 89 y con más de 200.000 álbumes vendidos, Entombed es pionera del sonido del death metal escandinavo junto a bandas como Carnage, Dismember o Unleashed, siendo mencionado como uno de los 4 grandes del death metal sueco. 33 años de trayectoria en la cual se lanzaron discos increíbles y otros que dividieron a la audiencia e incluso la misma banda, dejaron a Entombed como una de las bandas de death más importantes y notorias del ámbito under de esta rama de la música, además de influenciar a muchas otras bandas de death metal que siguen vigentes hoy en día. Así que en el día de hoy, para conocer más a fondo el trabajo de esta potente agrupación, acá te traigo 8 curiosidades sobre Entombed. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El primer álbum de Entombed es Left Unpad, y este álbum, además de ser uno de los más exitosos de la banda, es considerado como un disco de culto en el death metal, y como el primer lanzamiento de death metal sueco como tal. El título del álbum, Mano Izquierda y Mano Derecha, se refiere al sistema de creencias llamado de la misma forma, la cual consiste en diferentes tipos de magia oculta. El sendero de la izquierda se equipara con magia negra maliciosa, y el de la derecha con magia blanca benévola. Los de la derecha dividen los conceptos de mente, cuerpo y espíritu en 3 entidades separadas, pero interrelacionadas, además de adherirse a un código moral específico y a una creencia en alguna forma de juicio como el karma o la ley triple, mientras que la izquierda se adhiere a formas de anarquismo personal, adoptan la sexualidad y la incorporan al ritual mágico, y rechazan la convención social y el status quo, sugiriendo una búsqueda de libertad espiritual. Este título fue elegido por el guitarrista Alex Haley, luego de haberlo encontrado en el libro de Anton LaVey, La Biblia Satánica. La canción Drowned de este disco apareció en el GTA 4 en la estación de radio Liberty City Hardcore. La banda belga Aborted hizo covers de este tema y del que le da nombre al disco, y la sección melódica y ambiental, llegando al minuto 4 de la canción Left Unpad, es una versión de la película de terror de 1979 Phantasm. Curiosidad número 2. De Entombed salieron varios integrantes que crearon algunos de los grupos más famosos dentro del death metal y el hard rock. El grupo originalmente nació en el 87, bajo el nombre de Nihilist, después de que Nick Anderson respondiera a un anuncio en Heavy Sound, una tienda de discos de Estocolmo. Nick se unió a Alex Haley, Leif Kusner, Johnny Hedlund y luego reclutaron al cantante L.G. Petrov, quien en ese momento era el baterista de la banda Morbid, donde Dead de Mayhem era el cantante. A medida que fueron grabando sus primeras demos, la tensión entre los integrantes iba creciendo, y Johnny Hedlund se terminó yendo para formar la banda Unleashed, mientras que el resto de la banda llamó al guitarrista de sesión de Morbid para ocupar el puesto de Johnny y comenzar de cero con el nombre de Entombed, aunque igualmente Nick creó en paralelo a Entombed la banda The Helicopters, una banda más orientada al hard rock. Y cuando esta banda empezó a tener más éxito que Entombed, Nick abandonó la formación para concentrarse en su proyecto alterno, y en 2013, cuando el guitarrista Alex Haley decidió separarse de Entombed, la banda se renombró a sí misma como Entombed AD, debido a que Alex tenía los derechos sobre la marca registrada del nombre de la banda. Curiosidad número 3. Curiosidad número 4. Wolverine Blues es el tercer álbum de estudio de Entombed, y aunque este disco se lanzó con la portada que ves, también se lanzó con una portada alterna sin el permiso de la banda, y Rage Records hizo un trato con la empresa Marvel a espaldas del grupo, para usar al personaje de Wolverine en la portada del disco, y así de esta manera llegar a una audiencia más convencional. Esta edición contenía un mini cómic de Wolverine, y la canción Out of Hand fue eliminada por completo, al igual que las copias limitadas, que contenían audios extraídos de películas como Flatliners y Hellraiser, por el miedo que tenía el sello a tener que enfrentar posibles acciones legales sobre su uso sin licencia. Igualmente, a pesar de todo esto, el álbum fue considerado como el mejor álbum de death metal de la década de los 90, y aparte, en la lista de canciones de la versión remasterizada, el grupo incluyó un cover de la banda de punk Steve Littlefingers, llamado State of Emergency. Curiosidad número 5. Nick Anderson es el fundador de Nihilist, Entombed y The Helicopters. El interés de Nick por la música comenzó bastante temprano gracias a indagar en la colección de discos de su amigo de la infancia y futuro compañero de banda Kenny Hawkinson, en donde encontró a los Ramones, Sex Pistols y a Kiss, que se volvió su banda favorita. Después de intercambiar cassettes, vinilos y de incluso escribir para fanzines, se empezó a interesar por la música más extrema, y si bien en Entombed se ocupaba de la batería, también grabó parte del bajo en el primer álbum, y hasta su salida del grupo se ocupó de la producción de todos los álbumes de la banda, creó todos los diferentes logos que tuvo la banda, se encargó de la dirección de arte de toda la mercancía de la banda, e incluso cantó en el álbum Clandestine de Entombed, cuando Petrov fue expulsado del grupo. Y aparte de las bandas antes mencionadas, también creó y participó en otras bandas como Diamond, Super Shit 666, The Hydromatics, Kurt Sons Med, Dead Breed, The Solution, Imperial State Electric y Lucifer. Curiosidad número 6.
Aparte del cover de Steve Littlefingers, la banda también tiene un cover de la canción God of Thunder de Paul Stanley de Kiss, y hasta también tiene un álbum de covers, en donde interpretan canciones de Bob Dylan, Black Sabbath, Alice Cooper, Motorhead, Repulsion, The Misfits, Stormtroopers of Death, Venom y muchos artistas más. Además, el álbum que la banda recuerda con más cariño es el segundo disco que sacaron, ya que también es el que más problemas les dio, y prácticamente no pueden volver a escucharlo por vergüenza. En ese momento no tenían cantante, y aún así le preguntaron al sello si estaba bien si sacaban otro disco sin tener vocalista, y ellos pensaban que les iban a decir que no, pero les dijeron que sí, y en aquel momento la mezcla la tuvieron que hacer ellos, sin saber absolutamente nada de masterización, por lo que eran 4 personas haciendo todo al mismo tiempo, y si alguien se equivocaba en algo había que empezar de nuevo. Ahí aprendieron a realizar desvanecimientos, cambiar los niveles, los bastidores de efectos para pasar a la próxima canción, y agregarle efectos a la voz del cantante. Sin embargo, todo esto se hizo bastante rápido, pero hoy en día a los integrantes les cuesta un poco tocar algunos detalles de este álbum, como ciertas notas en la guitarra y cosas así. Curiosidad número 7. Una de las características del sonido sueco del death metal es la afinación en C o menos. El pedal Boss HM2 Heavy Metal maximizado, combinado con la guitarra pasada por un pedal de distorsión Boss DS1. Entombed creó ese sonido según ellos intentando copiar a bandas que les gustaban, como Executioner o Obituary, pero con el equipo barato que tenían en aquel tiempo, ya que no tenían mucho dinero para gastar en equipación profesional. El guitarrista original de la banda fue quien trajo el pedal HM2, pero lo odiaba. Según la banda, él decía que no importa lo que haga con las perillas, la guitarra sonaba horrible, pero que si los ponía todos al máximo sonaba de la manera que terminó quedando. En la mezcla se colocaron 2 guitarras idénticas de izquierda a derecha, y después una tercera guitarra en el medio junto con un bajo, para tratar de agregar algo de claridad a la extrema del sonido HM2. Curiosidad número 8. La banda, a pesar de hacer death metal, se presentó en 2016 junto a una orquesta interpretando su totalidad del disco Clandestine en Suecia, con la dirección de Joseph Redding y los arreglos orquestales de Thomas von Waschenfeld, aunque ya habían tocado juntos anteriormente en el 2014, convirtiéndose en la primera banda de death metal sueca en tocar con la Orquesta Sinfónica de Gobel y el coro de la cámara de Forsbacka. Este concierto fue grabado para producir un disco en directo posteriormente, el cual fue financiado mediante una campaña de recaudación de fondos de internet en la página Pledge Music.